Hola nuevamente, continuemos con los tutoriales. Crearemos el ejecutable, instalador o paquete de instalación de una aplicación con base de datos integrada, es decir, incrustada en la misma aplicación. Recuerden que en este caso, no se usan bases de datos reales de un motor de base de datos, en su lugar se usan archivos que imitan una base de datos, es decir, son archivos que permiten almacenar datos permanentemente. Entre ellos tenemos SQLite, Microsoft Access, XML, JSON, entre otras. Estos archivos, principalmente se usan para aplicaciones simples, o para guardar datos de configuración y caché de aplicaciones empresariales o complejas. Para este tutorial, crearemos el paquete de instalación del proyecto login completo de WinForm, y C#, con arquitectura en capas. Alguien comentó que si las librerías que descargamos desde NuGet u otra fuente, se incluyen en el instalador automáticamente, o se tiene que realizar alguna configuración adicional. Normalmente estas librerías se incluyen automáticamente en la carpeta de salida de la compilación. Por ejemplo, en este proyecto usamos la herramienta forma de línea, perteneciente a la librería Microsoft Visual Power Packs. Por otro lado, también usamos la barra de progreso circular perteneciente a la librería Circular Progress Bar, y WinForm Animation. Para asegurarnos si realmente se incluirá en el paquete de instalación, tenemos que revisar si está en la carpeta de salida, es decir, revisar la carpeta debug del proyecto. Para ello, abrimos la carpeta contenedora de la capa de presentación, ya que es el proyecto principal de la aplicación, pero antes compilaré el proyecto para actualizar la carpeta de salida. Si tú acabas de iniciar la aplicación, no es necesario que compiles, ya que al iniciar la aplicación obviamente el proyecto se compila. Abrimos la carpeta de la capa de presentación. Ingresamos a la carpeta bin debug. Y esta es la carpeta de salida de la compilación. Aquí está la librería Circular Progress Bar, también está la librería de la capa común, la librería de la capa de acceso a datos, la librería de la capa de dominio, el ejecutable de la aplicación, entre otros. Todos estos archivos, ya es el código ejecutable real de nuestra aplicación. Las herramientas que crean los instaladores simplemente empaquetan todos estos archivos, para luego poder instalarlos en cualquier otra computadora. Inclusive no es necesario crear el instalador, puedes copiar todos estos archivos y pegarlos en otra computadora. Básicamente es una aplicación portable, que solamente necesitas abrir el ejecutable de la aplicación. Bueno, la base de datos de este proyecto, lo reemplacé por un archivo XML. Se podría decir que esto es la tabla usuarios, y los campos del usuario. Si vas a usar base de datos en un archivo, ya sea XML, JSON o Microsoft Access, es muy importante que el archivo también esté incluida en la carpeta de salida de la compilación. Ya sabemos que las herramientas que crean el instalador de la aplicación empaquetan todos los archivos de esta carpeta. Sin embargo, lo más valioso de esto, es que simplemente necesitamos indicar el nombre del archivo para poder usarlo como base de datos. En muchas ocasiones vi que apuntan al directorio de donde está el archivo. Obviamente esto te va a funcionar de maravilla en tiempo de desarrollo, ya que el archivo está en tu computadora. Pero cuando el usuario instale y ejecute la aplicación, simplemente le saldrá un error, indicando que el archivo no existe en tal ubicación, ya que el usuario inclusive no tiene ese directorio ni el archivo. Es por ello, que debemos de incluir el archivo en la carpeta de salida de la compilación. Bueno, para lograr todo lo anterior, hay dos pasos esenciales. Supongamos que usaremos un archivo JSON como base de datos. Aquí puedes agregar los parámetros necesarios, por ejemplo usuarios. Si yo compilo y reviso la carpeta de salida de la compilación, por defecto, el archivo no se copia al directorio. Por lo tanto, debemos de indicar que el archivo se copia a este directorio. Para ello nos dirigimos a las propiedades del archivo. En acción de compilación, colocamos contenido. Y en copiar en el directorio de salida, colocamos copiar si es posterior, para que los datos se adicionen eventualmente y permanentemente. Si deseas que los datos se guarden temporalmente, selecciona copiar siempre. Compilaré nuevamente para verificar si el archivo se copió en la carpeta de salida.
Evidentemente el archivo Mi base de datos fue copiado, por lo que podemos estar seguros que el archivo se incluirá en el instalador y podemos usarlo sin indicar un directorio determinado. Es decir, no es necesario señalar a un directorio en específico, solamente necesitamos el nombre del archivo para poder guardar y manipular los datos. Después de asegurar todo, ahora sí podemos crear el paquete de instalación. Visual Studio posee el componente ClickOnce. Incorporado desde la versión de NetFramework 2, esta herramienta nos permite crear el paquete de instalación de manera rápida y sencilla. Nos dirigimos a las propiedades de la aplicación, es decir, la capa de presentación. Podemos cambiar el nombre de ensamblado. Si nos fijamos, el nombre del ejecutable de nuestra aplicación es presentación, por lo que no es agradable y no tendría sentido, por lo tanto cambiaremos al nombre que deseemos para nuestra aplicación, por ejemplo, aplicación de inicio de sesión en XML. Podemos asignar un icono. Adicionalmente, podemos agregar información al ensamblado. Por ejemplo, un título, descripción y compañía. Guardaré los cambios y compilaré el proyecto. Y efectivamente el nombre del ejecutable de la aplicación cambió de nombre. Es opcional firmar la aplicación, pero es importante hacerlo. Yo no firmaré porque no tengo instalada ClickOnce completamente. Bien, finalmente nos dirigimos a la pestaña Publicar. Elegimos la ubicación donde se publicará la aplicación. Tenemos dos opciones. Si queremos guardarlo en el sistema de archivos de nuestra computadora, o en un servidor FTP. Para aplicaciones empresariales sería recomendable guardarlo en un servidor FTP, para que la aplicación busque actualizaciones. Yo lo guardaré en la carpeta CDAT de mi escritorio. En archivos de aplicación, estos son todos los archivos que se incluirán en el paquete de instalación. Por ejemplo, la base de datos en JSON, o la base de datos en XML. Debe tener como estado, incluir. En algunas ocasiones esto puede estar en archivos de datos. Entonces cambiamos a incluir. De la misma manera para el archivo JSON, forzamos a incluirlo en el paquete. En requisitos previos. Aquí se encuentran los componentes necesarios para que la aplicación funcione. En actualizaciones. Esta es una opción muy importante si distribuyes aplicaciones para varios usuarios en un lugar determinado o para el mundo. También es esencial para aplicaciones empresariales. Supongamos que en algún momento es necesario cambiar la cadena de conexión, o algún método. Obviamente, una vez realizado el cambio, no desinstalarás la aplicación, y volver a instalarlo en todas las computadoras. Imagínate realizarlo en decenas de computadoras. Sería muy tedioso. Entonces sería muy bueno que la aplicación busque actualizaciones. Podemos cambiar la ubicación de actualizaciones si es diferente al directorio de la publicación. Por ejemplo, en un sitio FTP, en un servidor local, o en el sistema de archivos. En el caso de lo anterior, sería bueno publicar las actualizaciones en un servidor local, un sitio FTP, o en un recurso compartido en red. Ahora no configuraré un servidor para las actualizaciones, ya que no es el tema de estos tutoriales, además tomaría algún tiempo realizarlo. En opciones de publicación, podemos indicar el nombre de editor, por ejemplo, RJCodes. Nombre de producto, login XML. Opciones del manifiesto. En palabras resumidas, un manifiesto de aplicación es un archivo que describe e identifica los ensamblados en paralelo, a los que debe unirse una aplicación en tiempo de ejecución. Los manifiestos también describen los metadatos para archivos que son privados para la aplicación. La dependencia de las librerías y la información de las actualizaciones también son descritas en el manifiesto. Finalmente, para crear el paquete de instalación, seleccionamos Publicar ahora. Ya tenemos el setup de nuestra aplicación. Para probar, instalaré esta aplicación en una computadora real.
Tenemos al usuario X, le enviaré el instalador de la aplicación para que pueda instalarlo y probarlo. Buscamos la carpeta, y ejecutamos el setup de la aplicación. Instalar. Y se abre automáticamente. Lo cerraré para abrirlo desde el menú Inicio. Iniciaré sesión con un usuario que ya está registrado. Funciona correctamente. Ahora editaré mi perfil de usuario. De igual manera funciona correctamente. Cerraré sesión y crearé una nueva cuenta de usuario. Datos guardados exitosamente. Iniciaré sesión con mi nueva cuenta. Funciona de maravilla. De esta manera se crea una aplicación con base de datos integrada, y no es necesario instalar un gestor de base de datos real. Bueno, eso es todo en este tutorial. Sin embargo, la herramienta ClickOnce es muy limitada. Si se dieron cuenta al instalar la aplicación, no permite elegir la ubicación en donde se instalará la aplicación. Tampoco podemos diseñar la interfaz del instalador, ni agregar los términos y condiciones. Existen otras herramientas para crear paquetes de instalación de manera más avanzada y profesional, por ejemplo, Wix-Tool, InnoSetup, Advanced Install, Nullsoft Scriptable Install System, SetupFactory, entre otras. Y si tienes dinero podrías probar InstallGel. Wix-Tool e InnoSetup pueden ser integrados a Visual Studio. Y con estas otras, puedes crear el instalador a partir de los archivos de la carpeta de salida de la compilación. Entre todos estos, con Wix-Tool, puedes crear instaladores muy complejos y profesionales, pero necesitarás codificar un montón, ya que no dispone de una interfaz gráfica como otras herramientas. Por lo tanto, Wix-Tool tiene una curva de aprendizaje muy compleja, por lo que te tomará algún tiempo aprenderlo. Para ello, puedes leer la documentación en su página oficial. Tal vez en un futuro realice un tutorial dedicado a alguna de estas herramientas, no lo haré en esta ocasión, ya que el tema principal es crear el instalador con los diferentes modelos de acceso a base de datos. Ahora crearemos el instalador o paquete de instalación de una aplicación con base de datos local.